Hola hermanos, el judaísmo es la primera gran religión monoteísta de la historia, antes del cristianismo y del islam. Cuenta con 14 millones de seguidores en el mundo, la mayoría en el estado de Israel y en Estados Unidos. El pueblo judío está dividido en dos etnias. El primer grupo son los askenazis, que sus antepasados vivieron desde Francia hasta Rusia. El segundo grupo son los sefardíes, que vivían en España y Portugal, África del Norte y Oriente Medio. En este vídeo veremos las diferencias entre cristianismo y judaísmo. Y recuerda que si te gusta mi trabajo me puedes apoyar dándole a me gusta, compartiendo este vídeo en tus redes sociales y suscribirte al canal. La historia del pueblo judío y del judaísmo empieza por un tal Abraham, que vivía en la ciudad de Ur, en Mesopotamia, la actual Irak, más o menos 2000 años antes de Cristo. En esta época la gente es politeísta, creen en varios dioses: el dios de la lluvia, el dios del sol, la diosa de la fertilidad. Pero Abraham es distinto de los demás. Él cree en un solo Dios, el Dios único que se le reveló y le eligió. A cambio de su fidelidad, Dios le da una tierra, la tierra prometida. La tierra de Canaán es la primera alianza. Su hijo Isaac, famoso por el sacrificio de Isaac, y después su nieto Jacob, también llamado Israel, van a criarse en esa tierra. Pero los 12 hijos de Jacob no se van a quedar en la tierra prometida. Por culpa de una hambruna van a encontrar refugio en Egipto. Ahí el pueblo hebreo será esclavizado y lo serán durante siglos hasta la llegada de un tal Moisés. Es el que liberó el pueblo hebreo del yugo de Faraón alrededor de 1400 a.C. Son las famosas historias de las 9 plagas y del Mar Rojo que se abre en dos. Justo después de la salida de Egipto, Moisés recibirá en el monte Sinaí los 10 mandamientos de Dios. Luego los hebreos cruzaron el desierto durante 40 años, transportando las tablas de la ley en el arco de la alianza. Según lo que nos dice el Antiguo Testamento, es Josué que va a conquistar la tierra prometida, después de mirarla desde el monte Nebeo. Una historia muy famosa de esta conquista son las trompetas de Jericó, que con su aliento Dios derribó los muros de la ciudad. Por consecuencia de la conquista, la tierra de Canaán fue dividida en 11 por los 12 hijos de Jacobo. La 12ª tribu, que son los levitas, se dedicarán al servicio del templo. La tribu de Judá será la que da el nombre al judaísmo y a judío. Llegamos al año 1000 a.C. y es cuando el rey David, sí, el que mató al gigante filisteo Goliat con una piedra, conquista Jerusalén, que significa ciudad de paz, y la convierte en la capital de su imperio. Es su hijo, Salomón, que construirá el primer templo, pero fue totalmente destruido en 586 a.C. por el imperio de Babilonia, liderado por el rey Nabucodonosor, que deporta toda la élite hebrea a Babilonia. Hay que esperar el año 540 a.C. para que los hebreos sean autorizados a regresar a Jerusalén, después que los persas conquistaron Babilonia. Un segundo templo fue construido y ampliado 5 siglos más tarde por Herodes el Grande, rey de la Judea romana, ya que en esta época el imperio romano domina todo el Mediterráneo. Es en el año 70 después de Cristo que los romanos destruyen el templo. Hoy en día se puede encontrar un muro de este templo llamado Muro de las Lamentaciones, porque los judíos vienen a llorar la destrucción del templo, y es el lugar más sagrado del judaísmo. Ese mismo año los judíos fueron forzados a exiliarse. Algunos fueron acogidos en España, son los sefardíes, y los otros llegaron al este y en el centro de Europa, son los askenazis, con cada uno sus costumbres. Después de siglos de cohabitaciones más o menos difícil con los cristianos y los musulmanes, los judíos fueron víctimas de un gran genocidio en el siglo XX, durante la Segunda Guerra Mundial, en la que casi 6 millones de judíos fueron matados.
Su exilio terminó cuando en 1948 se creó el Estado de Israel. Por fin, el pueblo hebreo puede regresar a la tierra de sus antepasados. Pero los árabes no la aceptaron y surgieron conflictos armados que siguen hoy en día. He hecho un resumen muy condensado del judaísmo y de la historia de los judíos, pero existe un libro donde la historia de los hebreos está revelada con mucho más detalles, y este libro es la Torá. La Torá es el libro sagrado de los judíos. Nosotros, cristianos, lo conocemos como el Antiguo Testamento. La Torá cuenta la creación del mundo y la historia de los hebreos, con la primera alianza con Abraham hasta los 10 mandamientos que Dios dio a Moisés. Conocemos los 10 mandamientos, pero en la Torá hay 103 mandamientos o mitzvot. Son leyes religiosas que organizan la vida cotidiana de los fieles. También en la Torá encontremos las profecías de los profetas sobre la venida de un Mesías mandado por Dios para establecer la paz en la tierra. Es Jesús. Para nosotros cristianos, Jesús es el Mesías anunciado por los profetas del Antiguo Testamento, que cumplió todas las profecías. Jesús nació de una virgen. Jesús nació en Belén. Jesús es luz para los gentiles, es decir, los no judíos. Jesús entró en Jerusalén al lomo de un burro. Jesús fue vendido por 30 monedas de plata. Jesús muere. Y la profecía más clara acerca de Jesús se encuentra en Isaías 53, 3:7. Solo os he mencionado algunas profecías, pero hay muchísimos más. Puedes dejar en los comentarios la profecía acerca de Jesús que más te gusta o te impresiona. Pero ¿por qué los judíos no reconocen a Jesús como el Mesías? Bueno, primero decir que hay estudios que demuestran que el 70% de los judíos del primer y del segundo siglo después de Cristo se convirtieron al cristianismo. Bien, en el primer siglo los judíos estaban bajo el yugo de los romanos. Y los judíos han puesto el lado espiritual del Mesías de un lado. Lo que querían es un general, un libertador para expulsar a los romanos. Si Jesús habría tomado las armas, a lo mejor los judíos lo habrían considerado como Mesías. Pero Jesús destruyó a los romanos, no por las armas, sino por su mensaje de amor y paz. En el año 380 después de Cristo, el Imperio Romano adoptó el cristianismo como religión oficial del imperio. Al final Jesús destruyó la mentira pagana y convirtió el verdugo en un hermano. Jesús expulsó el mal, pero lo hizo de una forma espiritual y no material como deseaban los judíos de esta época. Los judíos todavía esperan la llegada del Mesías. Pero está claro como el agua. La Torá anuncia a Jesús y Jesús cumplió las profecías. Solo los fariseos, para mantener su poder sobre el pueblo judío, lo negan hasta ahora. Os invito a leer y ver vídeos de rabinos que negan que Jesús es el Mesías. Que seas judío o cristiano, te incito a escucharlos para hacer tu propia opinión. Siempre aplico y os invito a hacerlo el método de tesis, antitesis y síntesis. El Talmud, que significa enseñanza, está escrito entre el siglo II y V después de Cristo. Permite a los judíos entender la Torá, lo que le convierte en el texto más importante del judaísmo. Porque es él, o mejor dicho, los rabinos que lo han escrito, que interpretan el Antiguo Testamento y la Mishnah, la ley oral. En realidad, el Talmud fue escrito por rabinos preocupados por las conversiones masivas de judíos al cristianismo. La prueba es que los primeros textos talmúdicos empiezan en el siglo II después de Cristo, cuando el cristianismo, a pesar de las persecuciones, se expande rápidamente. El Talmud es la respuesta negativa al cristianismo, y en él podemos leer odios hacia Jesús y su mensaje, también a su madre, la Virgen María, y a todos los cristianos. Podemos leer en él el rechazo al universalismo y a la caridad. Y también profesa un odio al goy, es decir, al no judío.
Vamos a ver algunos extractos acerca de Jesús y de la Virgen María, ya que la primera y más importante diferencia que hay entre cristianismo y judaísmo es Jesús. Podemos leer: Bien, voy a parar aquí. Hay mucho más textos que insulta a Jesús, a la Virgen María y a los cristianos. Solo eran algunos ejemplos para mostrar que los rabinos, los sabios del judaísmo, los teólogos no han encontrado otros argumentos que insultar al cristianismo para que los judíos se queden bajo su dominio. Invito a los judíos a comparar el Talmud y el Evangelio y encontraréis la verdad, el amor y la caridad. Y decir a los cristianos de no contestar a estos insultos por otros, sino con argumentos constructivos que suman. La Torá, el Antiguo Testamento, nos da la respuesta a las mentiras del Talmud. Jesús es el camino, la verdad y la vida. La tercera diferencia después de Jesús y el Talmud es la comida, y es un tema muy importante para mí. Los judíos, a la diferencia de los cristianos, no pueden comer lo que quieren. El judaísmo tiene una lista de prohibición alimenticia llamado kashrut. Lo kasher, lo permitido, es el consumo de animales que tengan pezuñas hendidas y rumien como las vacas, las ovejas o las cabras. A cambio, el cerdo está prohibido. Y como español me es imposible entender esta prohibición. No podría vivir sin un buen jamón de bellota. También está prohibido el camello, el perro, el conejo y el caballo. Las aves prohibidas son el avestruz y el águila. A cambio, el pollo, el pato y el pavo son kasher. Los judíos no pueden comer mariscos, porque está prohibido todo pescado que no tengan aletas y escamas. No pueden comer insectos alados, roedores y reptiles. El consumo de sangre también está prohibido, por eso tienen un ritual para matar a los animales. Y por fin, no se pueden mezclar la carne y la leche. Jesús nos enseña que lo que contamina a una persona no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella. Los cristianos pueden comer de todo y doy gracias a Dios por eso. El símbolo del judaísmo es la estrella de David. La podemos ver en las sinagogas, incluso en la bandera del Estado de Israel. Es una estrella compuesta de dos triángulos entrelazados, que representan la relación entre Dios y la humanidad. Un triángulo mira hacia el cielo y el otro hacia la tierra. Simboliza la alianza entre Dios y Abraham. La estrella de David tiene 6 puntas. El 6 es un número perfecto para los judíos. De hecho, la menorá, que es un candelabro, que durante mucho tiempo era el símbolo del judaísmo, tiene 6 brazos. El rey David tenía un escudo con esta estrella que le protegía. Por eso hoy se llama Estrella de David. Otro símbolo muy reconocible del judaísmo es la kipa, que llevan los varones judíos en la cabeza. La kipa significa cubrir y simboliza la necesidad de tener presente que Dios está siempre por encima de los hombres. La costumbre de llevar una kipa no es un mandamiento, no se encuentra en la Torá, sino en el Talmud. A la diferencia del talit, que es un shal utilizado en el servicio religioso. La kipa puede tener varios colores y esto simboliza tu etnia. Los sefardíes llevan kipas de color verdosos, marrones o ocres. Los eskenazis llevan colores blancos o cremas. Es obligatorio, incluso para los gentiles, llevar una kipa si entras en una sinagoga, o un cementerio, o un lugar sagrado como el Muro de las Lamentaciones. Una curiosidad es que en la Santa Iglesia Católica los obispos, los cardenales y el Papa llevan el sólido, que es muy parecido a la kipa. Y es de color violeta para los obispos, rojo para los cardenales y blanco para el Papa. Otra gran diferencia es la circuncisión. En el judaísmo, un niño varón tiene que circuncisarse a los 8 días después de su nacimiento. Este acto simboliza la alianza entre Dios y Abraham y lo podemos leer en Génesis 17, 4, 12.
los cristianos no se circuncidan. Hubo un gran debate en el año 50 después de Cristo, es el Concilio de Jerusalén, sobre si los gentiles debían circuncisarse. Y la conclusión es que los nuevos conversos no tenían que practicar la circuncisión. La ley de Moisés ya no vale, vivimos bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Este es el primer acto que divide el cristianismo del judaísmo. Los cristianos bautizan y no se circuncidan. Los judíos no pueden hacer imagen de Dios ni tampoco pronunciar su nombre. El concepto de no hacer una imagen de Dios va más allá del mandamiento que dice que no se puede hacer ídolos. Los judíos piensan que no se puede representar a Dios ni imaginarlo. Y es lo mismo con no pronunciar su nombre. Porque en el momento que quieres pronunciar su nombre, significa que lo reduces a una dimensión humana. Los cristianos representan a Jesucristo, porque Dios se hizo hombre. Dios tomó el aspecto de un hombre, Jesús. En esta parte vamos a ver cómo son percibidos y tratados los no judíos. Y me voy a apoyar en el Talmud, como ya hemos visto, es el corazón del judaísmo. Podemos leer: Bueno, creo que queda claro. Desgraciadamente hay mucho más texto que van en este sentido y creo que es muy triste. A cambio, Jesús nos dijo: ama a tus enemigos. Lee el Talmud, lee el Evangelio y haz tu propia opinión. Para los judíos, mentir a un no judío está permitido. Es como la taquilla de los musulmanes. Os invito a ver mis dos videos sobre las diferencias entre cristianos y musulmanes. Otra vez me voy a apoyar en el Talmud. Podemos leer: veo que el diálogo entre cristianos y judíos es imposible por estas leyes. No puede haber confianza y lo lamento. A cambio, a un cristiano se le está totalmente prohibido mentir. Es un pecado. En el imaginario colectivo, el judío está asociado al dinero. Los grandes bancos mundiales son judíos, la mitad de los multimillonarios estadounidenses son judíos, etc. Y es una imagen negativa que tiene la gente hacia los judíos. Pero es real. He vuelto al Talmud para averiguar qué nos dicen los textos sobre el dinero y la usura. En él podemos leer: realmente edificante. Va totalmente en contra de la visión cristiana de dar, tener generosidad y caridad. Así a todos los hombres, da igual su religión, su color de piel o su sexo. ¿Qué trato da el judaísmo a las mujeres? Buceamos en el Talmud a ver qué encontramos. Dice: bueno, yo que voy a ser papá de una pequeña niña dentro de unos meses, no me siento triste. Pero bueno, no soy judío, soy católico. En el cristianismo, la mujer y el hombre son complementarios. Y nosotros católicos, en cada una de nuestras iglesias, podemos encontrar una estatua o una imagen de la Virgen María. El ser humano más grande y poderoso de la historia de la humanidad. Porque la Virgen María es el único ser humano en haber derrotado el diablo. A lo que se refiere a la esclavitud, el judaísmo está a favor de él. Lo podemos leer en la Torá y en el Talmud. El historiador estadounidense de origen judío Salomón Greitzel escribía en la historia de los judíos que los judíos fueron los principales mercaderes de esclavos. Ibn Khordadbeh escribía en el siglo IX: las dos carreteras utilizadas
por los mercaderes de esclavos judíos, del este a oeste y de oeste a este. En la Edad Media, los judíos eran los especialistas de la esclavitud del pueblo eslavo, notamente la trata de blanca para los harén del Imperio Otomano. El Papa Gregorio I se opuso en el siglo VI a que los mercaderes de esclavos judíos no podían comerciar con esclavos cristianos. Entre los años 1500 hasta 1640, el comercio triangular estaba dominado por judíos sefardíes. Maimónides, el sabio, el rabino de los rabinos, nacido en Córdoba bajo la ocupación musulmana en 1138 después de Cristo, decía que los negros son animales irracionales que son por debajo de la humanidad, pero por encima de los simios. Os quiero recordar que Maimónides sería para el judaísmo lo que es San Agustín para el cristianismo. Definitivamente me quedo con el gran berebere San Agustín, padre de la Iglesia. El cristianismo prohíbe la esclavitud. Un cristiano no puede poseer un ser humano. La expulsión de los judíos de España en 1492 está envuelta en muchas mentiras y desconocimientos. Alentado por el resentimiento de los judíos sefardíes, de los políticos españoles que son agentes del mundialismo y como tal quieren destruir la fe y la cultura de su pueblo para convertirlos en individuos solitarios, individualistas y adictos a la consumición. Y a la leyenda negra fomentada por los enemigos de España y que también lamentablemente los políticos españoles y hispanos se hacen el altavoz de esta difamación. Si queréis saber más sobre la leyenda negra, os invito a ver mi video sobre ese tema. Primero decir que los judíos fueron acogidos por los españoles después que los romanos les expulsaron de Tierra Santa en el año 70 después de Cristo. Cuando los musulmanes invadieron España, los judíos colaboraron con ellos. Incluso gestionaban ciudades en nombre del invasor islámico. Cuando la Reconquista recuperó terrenos y que los reinos cristianos se hicieron más fuertes y poderosos, los judíos de Al-Ándalus vinieron a proponer sus servicios a los nobles y los reyes españoles. Otra vez fueron bien acogidos. Pero el pueblo veía en los judíos un pueblo deicida, es decir, han matado a Cristo. Había también resentimiento por la colaboración con el invasor musulmán, por la soberbia y superioridad que tenía algunos judíos diciendo que son el pueblo elegido por Dios. También porque los judíos estaban metidos en el cobro de impuestos y de usura. El pueblo acusaba a los judíos de ser blasfemos y ser anticristianos, por lo que se decía del Talmud. De hecho, creo que la Inquisición española fue creada realmente para averiguar qué decía el Talmud, porque en esta época el Talmud era secreto, a la diferencia de la Torá. La Iglesia Católica hizo un gran trabajo para proteger a los judíos y organizó concilios con los rabinos para averiguar si Jesús era realmente el Mesías. Por consecuencias, muchos judíos se convirtieron voluntariamente al cristianismo, pero algunos rabinos dijeron que lo decisivo estaba escrito en el Talmud. La verdadera razón de la expulsión de 60.000 judíos de España, esta cifra es la más probable dada por historiadores, y no las cifras exageradas dadas por propagandistas disfrazados de historiadores. Además, España era uno de los últimos países europeos a expulsar los judíos, mucho después de Inglaterra o Francia. Los reyes católicos se dieron cuenta de que una sociedad multicultural y multiconfesional no funcionaba, que siempre habrá conflictos internos entre las diferentes comunidades. Y para la estabilidad del reino, España debía tener una sola religión, la católica, y una etnia, la hispana. Y la verdad es que esta decisión no le ha ido mal a España. España se convirtió este año en la mayor potencia mundial y esto duró durante 200 años. Deberíamos sacar enseñanzas de los reyes católicos. Al-Ándalus, el Líbano, China, India, varios países africanos donde hay multiculturalismo, hay conflicto. Y lo más preocupante es que esta ideología está fomentada por Occidente y tenemos que prepararnos a los conflictos a venir, como por ejemplo Francia, Bélgica, Holanda o Alemania, donde ya hay casi guerra civil.
Nuestro futuro como civilización es la hispanidad, la mezcla de todo lo mejor de las culturas del mundo en una. Os invito a ver mi video sobre qué es la hispanidad. Para concluir, decir que el judaísmo, o mejor dicho, el talmudismo, se define desde Cristo por su anticristianismo. Fue escrito por eso, entre el siglo II y V después de Cristo, para frenar la conversión de judíos al cristianismo. El talmudismo encierra a los judíos en el comunitarismo. No deben mezclarse con los goim, los no judíos. Los valores que transmite el Talmud son el supremacismo étnico y religioso. Todos los grandes intelectuales judíos del siglo XIX, como Israel Shack, definían el talmudismo como un total obscurantismo. También os invito a leer el libro Guía de Perplejo de Maimónides, el rabino más grande de la historia, y después compararlo con el Evangelio. Y podéis dejar en los comentarios quién es obscurantista y quién es la luz. La Torá te lleva hasta Jesús. Por esta razón, hermano judío, los rabinos crearon el Talmud para mantener su poder sobre el pueblo hebreo. Lee, estudia, haz preguntas y al final comprobarás, tal vez como yo, que el catolicismo es un antirracismo y un universalismo. Como dice nuestro Señor, la verdad te hará libre. Ave María.